Hola traders. Los gráficos de velas japonesas son tremendamente populares por su capacidad de transmitir visualmente lo que está ocurriendo en el mercado. Y uno de los datos más importantes que nos aportan es la diferencia que hay entre el precio de apertura y el de cierre de un periodo. Sin embargo, con la evolución de los mercados financieros, muchos de ellos no tienen un cierre como tal, ya que operan 24 horas al día. Especialmente la mayoría de los que tienen acceso a los traders particulares. En mi experiencia, esto crea mucha confusión en muchos traders y analistas que o bien no aplican correctamente la información del cierre de la vela o bien no tienen claro cómo hacerlo. Precisamente por eso he preparado este vídeo, para aclarar todos estos aspectos y que por fin tengas claro cuándo es fiable y cuándo no el dato de cierre de la vela del que disponemos y cómo resolverlo. He preparado también un documento de acompañamiento al vídeo que te puedes descargar gratuitamente aquí y en el enlace que he dejado en la descripción del vídeo. Así que, si quieres saber más sobre el cierre de las velas, acompáñame en este vídeo, pero antes de continuar quiero enviaros un mensaje al patrocinador gracias al cual hemos podido realizar este vídeo. IGE es una empresa de servicios financieros líder en la industria del trading, fundada en 1974 y con más de 313.000 clientes en todo el mundo, nos proporciona acceso a 17.000 mercados a través de productos de trading como los Turbo 24, los CFD, las opciones barrera y las opciones tradicionales. Vamos, que se puede operar prácticamente cualquier activo financiero que puedas imaginar a través de IGE. Tienen oficina en 17 países, incluida España, y está regulada por la exigente FCA británica, el BaFin alemán y la CNMV en España, y es el mayor proveedor de CFDs del mundo. Disponen de una muy buena plataforma de trading propia, fácil de usar, intuitiva y rápida, que funciona en cualquier sistema operativo y dispositivo. Abre con ellos una cuenta demo y explora su simulador de trading para conocerles mejor. Te dejo un enlace en el vídeo y en la descripción del mismo. Y ahora hablemos sobre el cierre de las velas. Comencemos. Un gráfico de precios es una representación de los datos de cotizaciones que puede hacerse de múltiples formas. El gráfico de líneas es la más simple de ellas y consiste en mostrar la evolución de una cotización teniendo en cuenta únicamente el dato de cierre de las sesiones. Es el típico gráfico que veríamos en las noticias o incluso en la mayoría de medios de comunicación especializados. Su ventaja es que es muy fácil de comprender, incluso para las personas menos acostumbradas a analizar gráficos. Pero su principal problema es que, por su simplicidad, elimina mucha información de interés. ¿Cuánto fue el máximo de la sesión? ¿Y de cuánto el mínimo? ¿Qué recorrido realizó la cotización hasta alcanzar el precio de cierre? Estas son preguntas importantes para profundizar de verdad en toda la psicología de la sesión y que a los traders y analistas nos interesan mucho. Es por eso que en análisis técnico normalmente usamos gráficos que incluyan más información, como los gráficos de barras o las velas japonesas que nos ofrecen, además del dato de cierre, el máximo, el mínimo y el precio de apertura de la sesión. Es decir, nos ofrecen 4 veces más información que el gráfico de líneas, y la información siempre es poder y ayuda a tomar mejores decisiones de trading. Con un gráfico de velas japonesas podemos percibir mucho mejor qué ocurrió durante la sesión, si la sesión se dio la vuelta a lo largo de la misma o si hubo una gran diferencia entre los precios de apertura y cierre, y ello nos permite detectar muchos más patrones de comportamiento que podemos aprovechar para nuestros sistemas de trading. Ahora bien, aunque las velas japonesas fueron el primer sistema de graficación inventado que incluía estos 4 datos, los primeros registros de este tipo de gráficos provienen de nada menos que del siglo XVIII, es decir, de hace casi 300 años. El diseño de las velas japonesas se basa en el principio de que la distancia que hay entre el precio de apertura y cierre de la sesión es muy importante, puro sentido común. Si al finalizar la sesión de trading se han producido subidas importantes respecto al momento de la apertura, la psicología del mercado va a ser evidentemente de cierta euforia o incluso alegría por los beneficios obtenidos, y eso quedará reflejado con un cuerpo de la vela grande y de color alcista. Y al revés, si los precios caen significativamente durante la sesión, la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre también será significativa, por lo que el cuerpo de la vela será grande y de color bajista. Esto lo podemos apreciar rápidamente y de un vistazo, pudiendo obtener fácilmente una percepción de lo que ha ocurrido. Además, las distintas formas que van generando las velas crean patrones que nos pueden anticipar movimientos del precio basados en el comportamiento anterior
de los participantes del mercado. Por cierto, que estoy valorando la posibilidad de hacer un vídeo exclusivo sobre velas japonesas y me gustaría que me dejaseis en los comentarios si os parecería interesante ese vídeo y qué aspectos sobre las velas japonesas os gustaría que tratase. Pues bien, el mercado de futuros del arroz en Japón en el siglo XVIII era muy diferente de los mercados financieros actuales, que han evolucionado mucho, especialmente desde hace unos 30 años, cuando comenzó a generalizarse la ejecución electrónica y nos ha permitido la aparición de mercados que funcionan las 24 horas del día. Hoy en día podemos ver en tiempo real la cotización de cualquier activo y graficar su comportamiento en el intradía en prácticamente cualquier temporalidad. Ya no se analizan únicamente velas japonesas en gráficos diarios, sino que también podemos hacerlo hasta en gráficos de segundos. Por lo tanto, el uso que hagamos de las velas japonesas hoy en día no puede ser el mismo que antiguamente, y debemos adaptarlo al tipo de mercado, activo y temporalidad del que se trate. Uno de los aspectos más importantes a vigilar será la fiabilidad que tiene la cotización de cierre de cada vela. ¿Realmente refleja el momento en el que cierra el mercado o simplemente es una elección en la configuración de nuestra plataforma? Demasiado a menudo veo como algunos traders realizan análisis de velas japonesas e incluso buscan entre sus patrones sin tener en cuenta este aspecto y por lo tanto toman decisiones de trading partiendo de premisas equivocadas. Profundicemos un poco más en esto. Todos los mercados, sin importar si operan 24 horas o no, arrojan cotizaciones de intradía, pero es importante el dato de cierre de la vela en gráficos de 4 horas, 1 hora, 5 minutos o 1 minuto, por poner solo unos ejemplos. Uno de los errores más frecuentes con los que me encuentro es ver cómo algunos traders buscan en el intradía patrones de velas del tipo envolvente, martillo, etc. Y creo que es un error porque en mi opinión no tiene ningún valor técnico el dato de cotización en un activo a 1 hora o minuto concreto del día y por lo tanto estos patrones deben interpretarse con cierta cautela. Es decir, en un gráfico de velas de temporalidad de 1 hora, el dato de cierre de la vela será el precio que arrojaba la cotización justamente al finalizar esa hora, como puede ser las 8:59 y 59 segundos o las 9:59 y 59 segundos, etc. ¿Por qué iba a ser ese dato más importante que el de las 8:30 y 33 segundos, por poner un ejemplo? Todos los patrones de velas japonesas se basan en la premisa de que el momento del día en el que se producen las cotizaciones es importante. En una sesión completa de trading, el inicio de las cotizaciones es importante porque marca el punto de partida de la sesión tras un periodo de cierre, y el final de las cotizaciones es importante porque es una especie de consenso al que el mercado está dispuesto a llegar para finalizar la sesión. Cierran el mercado y mañana será otro día. Y la diferencia de cotización entre la apertura y el cierre define la direccionalidad de la sesión, todo lo que se ha avanzado o retrocedido durante toda la jornada de trading. Sin embargo, ¿por qué iba a ser más importante el recorrido que haga el precio entre las 8 y las 9 que entre las 8 y 23 y las 9 y 23, por ejemplo? Por lo tanto, el dato de cierre de la vela y por consiguiente el de apertura de la siguiente en el intradía no tiene ningún valor. No nos aporta ninguna información útil que podamos aprovechar y por lo tanto los patrones de velas que se generen debemos tratarlos con más precaución o al menos de forma más relativa. Vayamos ahora con los gráficos diarios. ¿El cierre de una vela diaria para qué sirve? Veámoslo. Hemos visto que el cierre de las velas en el intradía hay que cogerlo con pinzas, pero ¿y el cierre de las velas diarias? Como he comentado, el dato de cierre diario tiene su importancia, ya que se considera el precio de consenso tras toda una sesión de trading, y es el precio al cual los operadores están dispuestos a cerrar el mercado e irse a casa, con toda la repercusión psicológica que ello conlleva. En un mercado que tiene horario de apertura y de cierre, como podría ser el de Nueva York, que abre a las 9:30 de la mañana y cierra a las 4 de la tarde, el precio de apertura es el de la primera operación que se realiza a las 9:30 y el de cierre el de la última operación que se hace a las 16 horas. Al día siguiente, cuando vuelva a abrir el mercado, puede que haya una diferencia entre el precio de cierre el día anterior y el nuevo de apertura, creándose huecos de apertura y dando información adicional para el analista. Pues bien, cuando el mercado cierra, el precio de cierre está considerado como uno de los valores más precisos que tiene el activo hasta que vuelva a cotizar al día siguiente. Pero ¿qué pasa con los mercados o derivados que no cierran? Incluso en los tiempos actuales en los que la mayoría del trading se lleva a cabo 24 horas, tiene que existir un precio de cierre.
y este debería ser el precio de cierre de su mercado subyacente, el mercado al que replica y que siempre tiene un cierre. Por ejemplo, en un CFD sobre el índice de la bolsa de Nueva York, pasadas las 16 horas seguirá cotizando y el precio de cierre debería ser el mismo que el de la bolsa de Nueva York. Pero es muy probable que nuestra plataforma de graficación tome como hora de cierre de la vela diaria, en la mayoría de los casos, nuestra medianoche, la de nuestro uso horario. Piénsalo bien, ¿qué es más importante, el dato de cotización a las 12 de la noche, el de las 10 horas o el de las 16 horas, por poner solo unos ejemplos, o el verdadero de cierre del mercado subyacente? Realmente, si no cambiamos la configuración, nuestra plataforma ha tomado las 12 de la noche porque en algún momento tiene que comenzar a dibujar la siguiente vela. Pero con el mercado subyacente cerrado a esa hora, el precio a esa hora tiene poca relevancia y cualquier análisis que hagamos sobre el mismo tampoco lo tendrá. Bueno, pues hay mucha gente que no ha caído en esto, que el dato de cierre de velas diarias en mercados activos 24 horas probablemente les esté arrojando una información que no les interesa o que al menos no se correspondería con el auténtico cierre del mercado subyacente. Con algunas plataformas esto se puede resolver accediendo a su configuración y cambiando el horario de la plataforma para hacer coincidir el cierre de la vela con la de su mercado subyacente. Con otras, la mayoría de hecho, esto no se puede cambiar en la configuración de la plataforma y simplemente lo tendremos que tener en cuenta y buscar nosotros mismos el dato de cierre que ha habido cuando el subyacente cerró. Muchas veces habrá poca diferencia con el dato de medianoche, pero en otras ocasiones puede que la diferencia sea mucho más relevante, pero conociéndolo podremos tenerlo en cuenta. Ahora que tenemos claro cuándo es fiable el dato de cierre de la vela y cuándo no lo es, podemos ver algunos trucos útiles que nos ofrece el análisis técnico para sacar provecho de un cierre fiable. Un primer truco es en el trazado de soportes y resistencias. Es que los niveles de los soportes y resistencias a veces están un poco difusos y cuesta detectarlos. Pues bien, cuando esto nos ocurre en gráficos diarios con cierres de la vela fiables, podemos configurar el gráfico como gráfico de líneas y trazar los soportes y resistencias usando el gráfico de líneas, porque nos despejará mucho ruido y nos permitirá ver mucho más claramente los niveles. El principio técnico que hay detrás de esta forma de trazarlos es que el precio de cierre de una sesión termina siendo más relevante que el máximo o mínimo de la sesión y se convierte en un punto de referencia importante que muchos ojos estarán observando. ¿Te has fijado cómo muchos medios de comunicación, cuando arrojan el dato de cotización de un mercado, nos dan el de cierre de la jornada? Un ejemplo más de lo importante que es el cierre en muchos mercados. Por esta misma razón hay muchos analistas que, para ver si un nivel clave se ha roto, esperan la confirmación de que la siguiente sesión cierre al otro lado de ese nivel. Es decir, que la cotización cierre al otro lado del soporte o resistencia, como en este caso el DAX alemán de hace solo unos días. Este mismo truco de los soportes y resistencias lo podemos aplicar con el trazado de líneas de tendencia también. En velas diarias, y si el dato de cierre es fiable, podemos trazar las líneas de tendencia mejor en un gráfico de líneas. Y por último, en mercados 24 horas, el uso del indicador Ichimoku frente a las tradicionales medias móviles puede tener una ventaja, y es que las medias móviles toman el dato del cierre de cada vela, mientras que el Ichimoku toma el punto medio de un intervalo temporal, es decir, la distancia entre el máximo y el mínimo de ese periodo dividido entre dos. Es decir, para los casos en los que el dato de cierre de la vela no es fiable, una buena alternativa a las medias móviles es ir tomando el punto medio de cotización de un periodo anterior. Por cierto, que si quieres conocer más sobre el indicador Ichimoku, te recomiendo este vídeo que hice en el que lo desgrano a fondo y que tuvo mucho éxito. Te dejo su enlace también en la descripción del vídeo. Personalmente he podido sacar ventaja durante muchos años de análisis haciendo uso de medias móviles sin tener datos de cierre fiables, pero quizás tú puedas investigar más teniendo en cuenta este truco y encuentres una ventaja significativa. Desde luego, técnicamente tiene todo el sentido del mundo. En resumen, en el vídeo hemos visto que los gráficos que incorporan 4 datos en lugar de uno solo nos arrojan mucha más información para nuestro análisis, pero también que a menudo el dato de cierre no será fiable ni relevante. Esto es especialmente cierto en el intradía, pero también en gráficos diarios en mercados que cotizan las 24 horas si no podemos modificar en nuestra plataforma el horario de cierre de las velas para hacerlo coincidir con el verdadero cierre del mercado subyacente. Si disponemos de un dato de cierre fiable, podemos hacer uso del mismo para afinar en nuestro trazado de soportes y resistencias
así como en las líneas de tendencia. Para saber si el cierre es fiable debe reflejar exactamente eso, el cierre del mercado. En mercados 24 horas o en el intradía, el diseño que tiene el Ichimoku puede hacerlo especialmente interesante, ya que hace uso del punto medio de la vela en lugar del dato de cierre. Recuerda que puedes descargarte gratuitamente el documento que acompaña este vídeo en los enlaces que he dejado. Si no estás registrado en mi web, es posible que se te pida hacerlo para poder descargarte el documento, pero al hacerlo se desbloqueará un montón de contenido adicional que te será de mucha utilidad. Bien, espero que el vídeo te haya gustado. Si es así, por favor, pulsa en me gusta para que lo sepa. Y si te suscribes al canal y pulsas en la campanita, te avisarán cuando publique mi próximo vídeo o emisión en directo. Además, recuerda que en mi web forexweb.com encontrarás mucho más contenido sobre trading. Suscríbete gratuitamente para acceder a todos sus contenidos. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!